Así que queremos darle la bienvenida a la señora Leonor Varas eh, a este momento que para nosotros es muy importante. Ella es la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, más conocido por todos y todas como el DENRE. Y bueno, en esta tarde tenemos muchas preguntas, tenemos muchas interrogantes, y los estudiantes del Colegio Domingo Sabio, los y las estudiantes del Colegio Domingo Sabio y del Liceo Salesiano Manuel Herrán Barros, estamos muy contentos junto a los educadores y educadoras por tenerla aquí presente entre nosotros para profundizar un poquitito en su perspectiva vocacional, pero también en lo que esta nueva prueba de transición universitaria significa para nuestros estudiantes, para ellos y ellas. Así que es una gran oportunidad. Y este encuentro con usted lo enmarcamos dentro de la Semana Vocacional Salesiana, que durante una semana los estudiantes del Liceo Salesiano Manuel Herrán Barros han tenido oportunidades para encontrarse con distintas universidades, conocer testimonios vocacionales de distintas personas, desde el ámbito civil, eclesial, religioso, político también, y en las distintas áreas. Así que nos viene muy bien para ambas comunidades educativo-pastorales, el Colegio Domingo Sabio y para el LAB, cerrar de alguna manera esta semana vocacional con su presencia y profundizar en lo que esta prueba de transición universitaria quiere potenciar en nuestros estudiantes, en ellos y en ellas. Así que, señora Leonor, a nombre de ambas instituciones y a nombre de nuestra rectora, a quien puedo saludar, le damos la bienvenida y le dejamos un poquito el pase a usted para que pueda, digamos, compartirnos qué es lo que hace un poquitito y bueno, ya entrar en tierra derecha para compartir lo que ustedes deseen esta tarde. Muchas gracias a ambos colegios, a sus directivos, a sus orientadores, a las y los profesores presentes, las y los estudiantes de ambos colegios. Es un privilegio lo que me estoy enterando, que es cerrar esta semana vocacional. Para nosotros, como le decía la directora Marcela Yáñez, hace tiempo que comprendimos que parte importante de nuestra tarea es esta, la del contacto con todos los llamamos los actores relevantes. Dentro de los actores relevantes están, por supuesto, los colegios, los directivos, las y los directivos, las y los profesores y, por supuesto, estudiantes, padres y apoderados también. Con todos ellos necesitamos conversar, que comprendan lo que hacemos y también bajar la ansiedad. Sobre todo en este último tiempo ha sido bien importante ese contacto para quitarle un poco un peso tremendo que tiene para la familia, para estudiantes, para todos tiene un peso grande y un poco exagerado. En Chile, las personas que vienen del extranjero se asombran, dicen, en Chile, personas de la tercera edad recuerdan cómo les fue en la aptitud académica y a quién le ganaron y cosas así, lo que es ridículo. En ningún otro país ocurre eso. En ningún otro país una persona en mi cargo estaría en la televisión ni en los diarios. En Chile tiene esa importancia un poco exagerada. Pero eso es, pues, así es nuestra idiosincrasia y tenemos que batallar con ella. Así que no nos restan un tiempo de otras tareas más importantes. Esta es una tarea importante. Y es difícil porque es difícil estar en contacto con todo. Hemos hecho un esfuerzo, Evelyn, que está aquí, nuestra periodista, desde que llegó hace un año atrás, ha realmente mejorado nuestro contacto a través de las redes sociales, por ejemplo, que es lo que las y los jóvenes más utilizan, y que nosotros estamos muy antiguos, solamente la página web estábamos nosotros, o muy poco por redes sociales, y en un solo sentido, como contando cosas, pero no recibiendo. Así que ojalá tengamos tiempo también para conversar y para recibir las inquietudes y las preguntas que tengan. Entonces, voy a partir contando rápidamente de los cambios en las pruebas y después, porque me pidieron también que hablara cómo fue que yo llegué aquí, cuál fue mi motivación vocacional en el marco de esta semana vocacional que ustedes han tenido. Los cambios en las pruebas son importantes y la verdad es que nosotros veníamos trabajando en ello por muchos años y de alguna manera siempre la inercia es mayor, cuesta mucho. Y pasaron dos cosas que cambió la gobernanza del sistema. Antes era
el Consejo de Rectores y a partir de hace 2 años atrás ya es el Ministerio de Educación. Y porque los cambios producen una cierta energía o una facilidad para que se muevan las cosas. No es que un actor sea mejor que el otro, es que ese movimiento como que abre grietas que permite que se rediscutan ciertas cosas. Y por ahí fue que, de hecho, el 2019, en la reunión de septiembre, este comité de acceso, que está formado por 7 rectores y por el subsecretario de Educación Superior, aprobó los cambios importantes que veníamos trabajando por tanto tiempo y que justo vino la explosión social y que no se comunicó ahí porque habían dicho, lo vamos a comunicar después que pase la prueba del 2019, para que nadie se confunda, que los cambios no son para ahora, sino que son para después. Pero esa prueba, producto del estallido social, se postergó 3 veces y después se rindió en 3 oportunidades hasta fines del mes de enero y principio de febrero, incluso la última, y por lo tanto se comunicó recién en marzo del 2020, el mismo día que empezó como la emergencia en Chile por la pandemia, con lo cual tampoco tuvo titulares ni nada en los diarios y no ha sido fácil comunicar los cambios. En todo caso, son cambios que ya operaron, son cambios progresivos y que partieron en el proceso de selección anterior. El más importante de esos cambios, que es el que menos se nota, es la gran reducción de contenidos. De hecho, el principal problema de la PSU era que era una prueba que no solo era una prueba de selección universitaria, ese era su uso, pero en la definición de esa prueba lo que había era medir cobertura curricular, es decir, una suerte de CIMSE de cuarto medio. Y eso hacía que nosotros sabíamos que a un sector importante de la población que rinde, le preguntábamos contenido que no habían tenido la oportunidad de aprender. En todos los estándares de evaluación dice, nunca le preguntes a alguien algo que no le enseñaron, porque no va a dar información su respuesta. Sobre todo en una prueba como esta, de altas consecuencias, donde no se restan puntos por las respuestas erróneas, la estrategia correcta es responder todo, ya sea que uno lo sabe o no lo sabe. Y si no lo sabe, puede que le apunte a la respuesta correcta y puede que no, ¿ya? Pero cuando se corrigen las pruebas, es una respuesta correcta, que está contaminada por este azar, por esto de que respondieron, una buena parte de la población respondió a la chonte, ¿ya? Entonces, no tiene calidad la información que uno recoge cuando está perturbada por este factor, ¿ya? Y si sabemos que hay un sector amplio de la población que va a estar respondiendo de ese modo, porque le estamos preguntando cosas que no le enseñaron, tenemos un problema serio en la calidad de nuestra evaluación. Eso es desde el punto de vista técnico, porque eso no hay que hacerlo. Pero desde el punto de vista más social, eso introducía las principales brechas socioeconómicas, porque esa oportunidad de aprender depende del nivel socioeconómico de los y las estudiantes que rinden, del tipo de educación al que tuvieron acceso. Entonces, si uno mira el no más PSU y las grandes movilizaciones en contra de la PSU, se referían esencialmente a esta segregación que reproducía la segregación que existe en las oportunidades educacionales. Entonces, la reducción de contenido se hizo en un trabajo largo que llevábamos haciendo con la unidad de currículum del ministerio, que tenían estadísticas respecto de cuál era el currículum implementado, que no es lo mismo que el currículum prescrito. Y esa diferencia es la que hacía la mayor diferencia en los resultados y que segregaban a la población a nivel socioeconómico. A eso se le acompañaron otras medidas
en las reglas de postulación. Antes, para poder postular, había que tener por lo menos 450 puntos promedio en las pruebas obligatorias, y eso se cambió, era eso o estar en el 10% superior de las notas de su colegio, lo que abría una puerta, se calcula, para 6.000, 7.000 estudiantes que quedaban fuera de la postulación y que a partir del año pasado ya no quedaron fuera y pudieron postular. Eliminar de la prueba, la PSU del lenguaje, habían 2 secciones que pretendían evaluar escritura de manera indirecta. Nosotros teníamos estudios, desde que empezamos a pedir cambios, los acompañamos de estudios donde calculábamos el puntaje sin esas secciones, y las brechas socioeconómicas disminuían sin esas secciones, ¿no? Y además, por la opinión de los expertos en escritura decían, no hay manera de evaluar la escritura indirectamente, la única manera de evaluar la escritura es pidiéndole a la gente que escriba, lo que no podemos hacer en una prueba de selección múltiple, y por lo tanto se juntaron muchos antecedentes de diversa índole que tienen que ver con calidad de la medición que estamos haciendo, que tienen que ver con la segregación socioeconómica, que tienen que ver con la integridad de la disciplina que estamos evaluando, que sabemos lo que estamos evaluando, y si tenemos una evaluación indirecta de escritura que todos los expertos dicen, eso no mide escritura, quizás que es lo que mide, pero escritura no mide. Habían muchos antecedentes para hacer los cambios que se están haciendo y que no pueden ser de un año para otro, tienen que ser de a poco. Por último, teníamos también un proyecto de investigación y desarrollo donde desarrollamos nuevas pruebas, preguntas del nuevo tipo, que están destinadas a evaluar competencias. De hecho, también habían opiniones expertas ya desde el año 2005, luego el 2013, auditorías internacionales que decían que evaluáramos no solo el saber un contenido, sino que también el saber hacer, es aplicar esos contenidos en problemas diversos, en contexto. Pero para eso, si uno quiere evaluar el saber hacer, tiene que estar seguro, porque no se evalúan en el aire, se evalúan también con contenido. Que esos contenidos fueran contenidos que sí tuviéramos información de que sí son contenidos que son abordados en todas partes. Y esos cambios se empezaron a implementar en las pruebas anteriores, que por eso se llaman pruebas de transición. Lo que más se notó probablemente fue el que se empezaron a incluir preguntas del nuevo tipo en las pruebas obligatorias. El año pasado fue solo 1/5 de las preguntas, este año va a ser la mitad de las preguntas, que van a ser preguntas que evalúan competencias, que son del nuevo tipo. También hay definiciones respecto a la pertinencia, que haya mayor cercanía con la vida de las personas que rinden. Sabemos, la prueba internacional PISA, entre las cosas que también entregó como avance, fue bastante evidencia de que nuestra capacidad para responder correctamente una pregunta también depende de factores afectivos. En PISA eso lo ilustraron con el hecho de que depende del contexto. Si el contexto es más cercano, tenemos más oportunidades de responder correctamente que si el contexto es lejano a la vida de uno. Entonces, las preguntas del nuevo tipo también buscan eso, buscan mayor pertinencia, mayor cercanía, y por lo tanto favorecer que las personas contesten más tranquilas, en un ambiente más familiar, porque los contextos son más familiares y cercanos. Eso esencialmente son los cambios principales. Todas las pruebas están cambiando. El primer gran cambio, y por eso todas podían llamarse pruebas de transición, fue esta gran reducción de los contenidos. Y los otros son, primero las pruebas obligatorias, va mucho más rápido el cambio con cambiar el tipo de pregunta, se redujo el largo de las pruebas también, en todas, a partir de este año, todas, o sea, no todas, la de ciencia no ha cambiado el largo, cambió levemente el largo, por el hecho de que antes todas las 80 preguntas eran operativas, todas servían para el cálculo puntaje, y a partir de este año en ciencia también hay 5 preguntas
que son pilotos para probar las preguntas del nuevo tipo en prueba de verdad, digamos, prueba con consecuencia, en el ambiente de estrés en el que se rinde la prueba. Pero las otras 3 pruebas son sustancialmente más cortas. Las 2 pruebas obligatorias y la prueba de historia son pruebas de 65 preguntas, 60 de las cuales son operativas. Esos son los cambios principales. Todos nuestros estudios decían que esos cambios apuntaban a la reducción de las brechas socioeconómicas, que iban a ser pruebas más justas. Pero vino la pandemia y todos sabemos que la pandemia no nos afecta a todos por igual. De hecho, si se ve cuál es la principal causa de muerte por COVID, es pobreza, ¿no? Sabemos también a nivel educacional que la conectividad, por ejemplo, para la educación a distancia, también depende del nivel socioeconómico. Sabemos que muchos estudiantes abandonaron los estudios para trabajar, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, todos nos dijeron las brechas van a aumentar, no van a disminuir, aunque hayan hecho muchos cambios. Y sin embargo, las brechas disminuyeron, las brechas socioeconómicas disminuyeron levemente, pero no se esperaba ninguna reducción en el ambiente de pandemia. Y eso realmente fue para nosotros una gran felicidad y ánimo para seguir cambiando las pruebas. También aumentaron disminuyó la importancia obligatoria de las pruebas. No disminuyó en todas partes, pero las reglas del sistema hacen que las pruebas puedan valer menos de lo que valían antes. Dependen de las carreras, dependen de la universidad, pueden valer menos. Antes tenían que valer un 50%, ahora pueden valer 30% las pruebas. Y muchas universidades, muchas carreras han utilizado ese cambio. Y también aumentó la cantidad de cupos que hay de ingresos especiales que son sin prueba. Entonces, la importancia de las pruebas en grueso disminuyó, ¿no? O sea, hay un sistema más flexible. ¿Por qué este sistema más flexible lo celebramos? Nosotros somos los que hacemos las pruebas y que tratamos de hacerlas lo mejor posible y nos concentramos en el cambio en las pruebas y sin embargo celebramos esto que incluye un menor peso de las pruebas. Porque las universidades de todo el mundo y también las universidades chilenas lo han dicho y han implementado programas para ello, han dicho que no hay excelencia sin diversidad. Y el sistema más rígido inhibe esta diversidad. Entonces, la diversidad no es una obra de caridad. La diversidad, esta mayor flexibilidad para que haya mayor diversidad en la universidad, en las aulas universitarias, en el conjunto de estudiantes, no es para saldar una deuda histórica, es porque se necesita, es porque la experiencia educativa de todas y todos los estudiantes en la universidad es mejor mientras más diverso sea el conjunto de los estudiantes que participa de esa experiencia educativa. No es un favor, no es una medida caritativa, es al revés. Eso es lo que hace que las universidades sean mejores, que las experiencias educativas de todos sean mejores, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, que no nos hacen un favor cuando hay cupos para mujeres en las carreras de ingeniería y ciencia, que no nos hacen un favor cuando hay ingresos de equidad, no nos hacen un favor cuando hay mayores facilidades para el ingreso de personas en situación de discapacidad, que nosotros hemos hecho un programa también bien exitoso, que cuando partió este programa, que son ajustes para rendir la prueba para personas en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales, cuando partió el programa eran del orden de 90 personas las que pedían los ajustes. El año pasado fueron 2.300 y tantas personas que solicitaron y obtuvieron ajustes para rendir las pruebas, que son más tiempo y depende del tipo de necesidad, son los ajustes que se entregan, son bastante adecuados al tipo de necesidad, no son estandarizados realmente. Eso no es un favor tampoco,
No es solo porque se trata de un derecho y hay que cumplir con la ley, no es solo eso, es porque todo, todas estas poblaciones tenemos experiencias de vida distintas que aumentan la diversidad del conjunto de personas que comparten la experiencia educativa. Eso sería lo de las pruebas, que si hay más preguntas las contestamos, incentivarlos a que se inscriban. Hay muchas oportunidades realmente, no pedirles por favor que no se estresen demasiado con las pruebas, que no son tan importantes como parece, como se hace ver en Chile, que cuando nos va mal en la prueba, lo que nos están diciendo es algo súper concreto y bastante limitado, y no se refieren esas pruebas a nada más que aquello que lo que están midiendo, que es algo súper limitado, son aquellos conocimientos y habilidades de esas disciplinas que evaluamos, que podemos evaluar con lápiz y papel en un test de selección múltiple. O sea, realmente es algo limitado, no dicen nada más acerca de nuestras capacidades, ni de nuestro valor como persona, ni de nuestra capacidad para seguir estudios superiores. De hecho, por eso hay que combinar las pruebas con otros instrumentos, porque lo que miden las pruebas es muy importante medirlo, es muy importante tener esa información, pero es realmente una información limitada, que se limita a eso que es su propósito, y que no debemos exagerar su importancia. Yo creo que eso respecto a las pruebas, y transmitirle de que estudien, por supuesto, de que se preparen, pero que se preparen lo menos ansiosos posible, con la menor ansiedad posible, y que no se compliquen cuando los resultados no son los esperados, porque realmente no se cierran tantas puertas como uno cree. Hay miles de puertas que se abren, ¿verdad? Mucho más que aquellas que dependen tanto de nuestro resultado en las pruebas. Me habían pedido también que hablara de cómo llegué aquí, ¿verdad? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, llegué un camino bastante largo, porque yo ingresé a estudiar ingeniería el año 70 y venía de Osorno. En ese tiempo, en Osorno no llegaba ni la televisión, ¿verdad? O sea, realmente llegué con muy poca información. Ni siquiera sabía que ingeniería era una carrera de hombre. En ese tiempo éramos muy pocas las mujeres en ingeniería y para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Yo no tenía, de mi experiencia familiar y escolar, no tenía lo que es el peso mayor con el que cargamos las mujeres que nos gusta la matemática y la ciencia, que es que socialmente hay un estereotipo de que somos malas para eso, que somos malas para la ingeniería, para la ciencia, para las matemáticas, lo que es una gran mentira, pero es un estereotipo bien dominante en nuestra sociedad. Y llegué ahí porque me gustaba la matemática y porque ingeniería en la Universidad de Chile uno ingresaba a plan común, todavía es así, y por lo tanto uno no tiene que decidir tan tempranamente exactamente en qué quiere trabajar, ¿no? Yo sabía que me gustaba la matemática y la ingeniería me parecía atractiva también, pero tampoco sabía cuál ingeniería. Y también existía la posibilidad de no ser ingeniero, de ser geóloga o de ser astrónoma o de dedicarme a la ciencia nomás y no ser ingeniero. Bueno, me gustó la ingeniería, me recibí de ingeniero matemático porque matemática era realmente lo que más me gustaba y me quedé en la Universidad de Chile. En ese tiempo todavía se contrataba académicos, profesores y académicos sin el doctorado. Hoy día hay que tener doctorado. Existen programas especiales para mujeres, justamente, porque las mujeres a esa edad tenemos normalmente mayores dificultades, porque es la edad en que uno hace familia, por ejemplo, y cuesta más ir a hacer un doctorado al extranjero. En ese tiempo no habían doctorados en Chile como hay ahora realmente hay muchas oportunidades. Y también hay programas, pero muy recientes, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería, donde sigo siendo profesora, sigo haciendo clases y me gusta mucho, creo que siempre me gustó la educación y la pedagogía. Existe un programa para contratar a mujeres como académicas para mandarlas a hacer un doctorado, porque
seguimos viviendo en una sociedad machista y es mucho más frecuente que las mujeres acompañen a sus maridos a hacer un doctorado en el extranjero, y es más infrecuente que un marido acompañe a su señora a hacer un doctorado en el extranjero. Entonces existe este programa para hacer eso, de que se contrate a mujeres recién recibidas con un título de ingeniera o de geóloga o de astrónoma, y que se las envía a hacer un doctorado afuera, y ya son académicas en la facultad. Entonces me quedé, y luego ya de adulta, con hijos grandes, tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Chile. Hice un doctorado en ingeniería también, pero en modelación matemática, en el fondo un doctorado en matemática aplicada. Pero, entre tanto, también empezamos muchos de nuestros colegas a interesarnos por la educación matemática. Chile tenía muy buenos resultados en investigación en matemáticas, siendo un país chico y pobre. La producción en investigación en matemática era alta, y sin embargo nuestros resultados internacionales en matemática, como las pruebas internacionales, eran bajos, y de algún modo uno se sentía como comprometido a aportar, y así se creó el Laboratorio de Educación en el Centro de Modelamiento Matemático. Yo fui una de sus fundadoras. Empezamos a trabajar en educación matemática, y ese trabajo fue tan bonito y con tan buenos resultados que formamos, y también fui una de las fundadoras, el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Y estaba en eso, trabajando ahí en educación matemática, en investigación en educación, cuando surgió esto de que se necesitaba alguien que asumiera la dirección del DEMRE. Y dentro de mi trabajo en educación matemática, yo ya trabajaba en evaluación de profesores sobre todo, ¿verdad? En realidad en evaluación, en educación matemática, pero de formadores de profesores, y entonces acepté, siendo un trabajo sumamente duro y estresante, y donde había realmente mucho que hacer y cambiar, pero al mismo tiempo es un trabajo que uno sabe que tiene alto impacto en la vida de las personas y también de las instituciones. O sea, de eso depende el tipo de estudiante que ingresa a la universidad. Y entonces el 2015 me fui al DEMRE. Ha sido un trabajo durísimo, realmente inimaginable. Se veía duro del principio, pero me tocó, bueno, el estallido social. Ya este es el segundo año que vamos a aplicar en pandemia, en más de una oportunidad, pero ha sido muy bonito en realidad, muy importante los cambios que se están haciendo, y yo creo que, bueno, que a todos nos mueve, que el trabajo de uno le importe a alguien más, le sirva a otro, y que eso realmente vale la pena los esfuerzos, o que el trabajo sea duro. Así que eso puede ser mi testimonio respecto a cómo llegué al DEMRE. Un camino bien zigzagueante, pero así fue como llegué. Muchas gracias, Leonor, por también compartirnos su experiencia. Hay algunos elementos que empiezan a aparecer en los chat, en el chat de este encuentro, ¿cierto? Algunos jóvenes y, bueno, chicas también tienen preguntas. Dice acerca de la PTU o PDT ahora, la reducción de contenidos solo este año. Y después pregunta el profesor Samuel Cañete, dice, esta prueba de transición ya ha tenido 2 ajustes de contenido, uno por el cambio de currículum y otro por pandemia. ¿Cómo se proyectan los cambios, ya sean reducciones de contenido o ajustes en las próximas generaciones, considerando la priorización curricular que se realizó con el curso que llega a cuarto medio en un futuro? 2 preguntitas que quisiéramos plantearle de nuestras educadores, ¿cierto? En el caso de Samuel, y de una joven, ¿cierto?, sobre el tema de la PDT. Mire, nosotros hacemos esta prueba en un convenio con la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Y en ese convenio estamos comprometidos en que nosotros tenemos que acordar estos temarios con la unidad de currículum del ministerio. Y lo otro que existe es una resolución del comité de acceso, en este que participan 7 rectores y el subsecretario de Educación, de que los contenidos tienen que ajustarse a aquello que hay varias cosas a respetar. Uno, de que están referidos al currículum. Segundo, de que tienen que considerar el currículum implementado. O sea, tienen que, ahora hace tiempo que no se hacen estudios formales respecto de el currículum implementado. El último estudio ya tiene sus años, ¿ya? Pero de todos modos el ministerio se esfuerza por estar en contacto con los colegios y nosotros les creemos a ellos cuando nos dicen, sí, esto estamos más o menos seguros de que todos lo han pasado. Y lo tercero es que en las pruebas hay un acuerdo de que hay pruebas obligatorias y pruebas que son electivas, ¿ya? Que son más que las que tenemos actualmente. Por de pronto ya está resuelto que en matemática el otro año van a haber 2 pruebas. Y que la primera prueba no puede llegar más allá hasta que el segundo medio. Y la segunda prueba puede tener contenidos hasta cuarto medio. Entonces, hay unas reducciones de contenido que tienen que ver con la pandemia, por ejemplo, que es esta priorización curricular que hizo el ministerio y que son ellos los que nos informan. Mire, esto no está en la priorización curricular, hay que evitarlo. Hay otra reducción de contenidos que tuvo que ver con esto del currículum implementado, que ya venía de antes que lo conversamos, pero que no había sido sancionado. Ahora está sancionado por el comité de acceso de que los contenidos de las pruebas obligatorias, ¿ya?, no pueden llegar más allá que hasta segundo medio, ¿ya? Y está en discusión la prueba de ciencia porque hace muchos años en estas auditorías internacionales ya se dijo, separen esa prueba de ciencia, porque es una prueba de ciencia que reportamos un puntaje sin distinguir a qué prueba se refiere, porque dentro de la prueba de ciencia hay un módulo común y hay un módulo específico, y ese módulo específico puede ser técnico profesional, que sigue siendo hasta segundo medio, porque ahora hay un cambio curricular que también van a tener asignaturas de ciencia en la enseñanza media técnico profesional en tercero y cuarto medio, pero eso no sabemos hasta qué nivel está implementado, porque después del cambio curricular vino la pandemia y por lo tanto está ahí lo que nos diga el ministerio, ¿no? Y después están el módulo electivo de biología, de física y de química. Entonces, hay indicaciones ya muy antiguas y discusiones muy antiguas que ahora se están acelerando, pero todavía no hay resoluciones respecto a dividir la prueba de ciencia. Y lo más probable, la postura nuestra, pero está en discusión, ¿no? Es que haya una prueba de ciencia que algunos decían básica, pero ahora lo que nos estamos convenciendo, sobre todo en la consulta con expertos, que no es básica la palabra, sino que es fundamental. Son los aspectos fundamentales de la ciencia y que tienen que ver también con la alfabetización científica, que es lo que evalúa PISA, por ejemplo, que son conceptos fundamentales que toda la población debería manejar y que probablemente esa prueba no debería tener contenidos más allá de segundo medio, pero sí deberían todas las pruebas en realidad converger a evaluar competencias, o sea, no solamente el saber, sino que el saber hacer, el saber y el saber hacer también, ¿verdad? Y que existan pruebas de biología, de física, de química, que probablemente esas tendrían una cobertura curricular más amplia, pero de nuevo no a todo el currículum. O sea, esto que decía la PSU, que parecía un CIMSE de cuarto medio, eso ya no se quiere porque no sirve para la selección. Para la selección necesitamos
poder, o sea, miren, la PSU de matemáticas se definía con 80 contenidos mínimos obligatorios, lo que es una aberración para una prueba que tiene 75 preguntas operativas, le llamamos, que valen para el cálculo de puntaje. O sea, para evaluar un contenido no basta una pregunta, entonces es como imposible, ¿verdad? Y sí produce esto de que si todos estos contenidos mínimos obligatorios eran evaluables, cualquiera puede tocar, y puede no ser un contenido tan relevante, y puede no ser un contenido que se vea efectivamente en todos los colegios. Entonces, eso no puede volver a ocurrir, ¿ya? Pero la referencia curricular va a ir cambiando en la medida que exista esta diferencia entre estas pruebas fundamentales y pruebas que pueden entregar una información adicional para carreras de base científica o de base matemática. Pero nada de eso, o sea, lo único que está resuelto es la otra prueba de matemáticas. Pero, por ejemplo, no está resuelto, se sabe que la segunda prueba de matemáticas es una prueba electiva, hasta ahí quedó, porque las expertas habían recomendado que también fuera obligatoria, ¿verdad? Y el comité de acceso dijo, no, 2 pruebas obligatorias de matemáticas, electiva. Pero no se ha dicho, por ejemplo, cómo se va a usar esa prueba electiva. ¿Cuánto puede ponderar? Porque hasta ahora las pruebas son máximo, o sea, mínimo el 30% del puntaje total, pero eso era pensando en que son 2 pruebas obligatorias y una prueba electiva y que cada una tiene que valer por lo menos un 10%, pero si hay otra prueba electiva como esta prueba de matemática que ya el otro año va a estar, o sea, esa es una discusión urgente, y de hecho se está en eso, se han hecho varias reuniones con expertos, con actores, etcétera, viendo cómo vamos a usar pruebas electivas como serían estas de biología, de física y química, que todavía no está definido, pero una que ya está definida, que es la de matemáticas, ¿cómo la vamos a usar? Todavía no está claro. Bien, bueno, Max es un alumno de cuarto medio B del LAB, dice, ¿qué certeza se tiene que la prueba del año 2022 sea mejor que la prueba actual y anteriores a ella? Pensando en estos cambios que ha habido en el último tiempo, y unido a eso, dice, las modificaciones de las pruebas solo varían respecto a la densidad y complejidad de los contenidos. ¿Han pensado en una evaluación con otro tipo de preguntas? Algo ya ha dicho usted acerca de aquello, ¿no? De la evolución que debiese ir teniendo el sistema, pero si quiere complementar con algo más, lo agradecería. Sí, encantada, porque es súper buena pregunta. De hecho, con esto de cómo se usan las pruebas, nos dimos cuenta que hay un nivel de discusión que no se ha tenido y un nivel de análisis previo que no se ha tenido respecto del uso de las pruebas. De hecho, las pruebas de selección son pruebas que resuelven bien un problema, que es el problema de tener más postulantes que las vacantes que se ofrecen. Y en eso hay carreras que son muy selectivas. En todo el mundo y en Chile, las carreras de medicina, por ejemplo, siempre van a haber mucho más postulantes que vacantes. Entonces, cuando se tiene ese problema, es como que se necesita sacar número para hacer la fila. Y ese número, un muy buen número, porque es muy objetivo, ¿verdad?, es el de resultado en una prueba de selección. Eso es lo que se les pide a las pruebas de selección. Se les pide, cuando se habla de validez predictiva de la prueba, es que el que está adelante en la lista, la que tiene más puntaje que otro, tenga una probabilidad mayor de que le vaya bien en esos estudios, que el que está más atrás en la lista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros actualmente, el número en la fila no se saca solo con la prueba, el número en la fila se saca con un puntaje ponderado, donde metemos el NEM, el ranking, las distintas pruebas, y con eso se tiene el número en la fila y avanza las filas hasta que se acaban los cupos y el resto queda fuera, ¿verdad? Si uno piensa bien, eso que se le pide a la prueba de selección, que el que tenga un puntaje mayor, ¿verdad?, tenga una probabilidad mayor de que le vaya bien que el que tiene un puntaje menor, claramente uno no podría decir el que tiene un 6.5 en un colegio, ¿tiene alguna, podemos decir que le va a ir mejor al que tiene un 6 en otro colegio? No son comparables. De alguna manera estamos metiendo ahí una información en un promedio, porque los promedios son fáciles de hacer. Es un promedio ponderado, un promedio con un peso, ¿verdad? Pero, porque los promedios son fáciles de hacer, pero no hay ni un criterio en ese promedio, no hay un criterio. En cambio, tenemos condiciones mucho más habilosas
para las condiciones de habilitación. Por ejemplo, la condición para poder postular es bonita porque dice o tiene este promedio en las pruebas obligatorias o está en el 10% superior de su colegio. Y de hecho yo creo que nos resulta más fácil decir qué características tiene alguien que está en el 10% superior de las notas de su colegio. Es más fácil que decir qué significa que alguien tenga 450 puntos promedio en las 2 pruebas obligatorias. Dice más, es más informativo. Más lindo para poder postular a carrera de pedagogía. Es más lindo aún, dice, que esté en el 30% superior de las notas de su colegio o que esté en el percentil 50 o mejor de la prueba obligatoria, o que tenga una trayectoria previa. Es precioso realmente. Entonces, hoy día nuestro sistema no es completamente selectivo, sobran vacantes y hay gente a la que le cerramos la puerta y le dijimos usted no puede postular. Hay un desajuste en el sistema. De alguna manera tenemos que pensar mucho más en condiciones que tengan que ver con los O, con los I, con combinaciones de antecedentes, que solo en el número de la fila. Porque resulta que si hacemos, hay que hacer los estudios, sí. ¿Qué características tiene la población que le va bien y que se recibe? No nos interesa tanto de que saque un 5.7, un 5.6, un 5.4, un 5... No nos interesa tanto ese orden. Que le vaya bien, que se reciba en un tiempo prudente, de que obtenga su título, que no deserte, que no se vaya después de 1 o 2 años. ¿Qué características tiene la población que no deserta, que sale adelante, que obtiene su título? Y si caracterizamos bien esa población, a lo mejor no necesitamos que hagan fila, no necesitamos ordenarlo. Y hay otro tipo de pruebas que nos interesan mucho. Nosotros hacemos otro tipo de pruebas con otros fines, en otros proyectos. Pruebas que se llaman de nivel de preparación, que entregan niveles de desempeño. En inglés se llaman readiness, de estar listo, ready, listo, ¿verdad? Entonces, niveles de desempeño que dicen, mire, cuando usted alcanza tal nivel de desempeño en esta prueba, usted es apto, si entra, le va a ir bien en este tipo de carrera. Si tiene un nivel de desempeño menor que ese, mire, para estas carreras que son muy exigentes no, pero para tales otras sí, le va a ir bien. Y solo si hay más postulantes que vacantes, necesita sacar número para la fila. Y son pruebas mucho más amistosas, pruebas que donde no nos ordenan a todos de mejor a mayor, de mejor a peor, sino que nos agrupan en ciertos grupos que sí estamos preparados, nos puede ir bien. Y en esos niveles de preparación no hay esta competencia, un punto más, una pregunta más. Yo paso rabia todos los años cuando hacemos, no sé, gran publicidad de los puntajes nacionales. Un puntaje nacional es el que tiene todas las preguntas correctas, todas las respuestas, todas las preguntas correctas. ¿Qué diferencia puede haber entre esa persona y alguien que tiene un error, no vio una coma, se distrajo un segundo, algo no entendió? ¿Qué diferencia puede haber entre un puntaje nacional y los cientos, los miles que tenían una pregunta mala? Ninguna, obviamente, ninguna, ¿no? Entonces, esto de ordenarnos y rankearnos en una lista es muy engañoso y antipático, ¿no? Y no se necesita en todos los casos. O sea, nosotros pensamos que necesitamos pensar mucho más cómo usar las pruebas y cómo tener un acceso a un sistema que no es tan selectivo como para que necesite ordenarnos a todos en lista. Muy bien, Leonor, yo creo que ya estamos llegando un poquito al cierre de la actividad, pero antes yo quisiera plantearle la última pregunta que está por ahí en el chat, porque hay una gran preocupación no solo de los estudiantes, sino que también de nuestros profesores en general,
¿Cómo se va a llevar adelante la prueba este año considerando todo el contexto de pandémico, ¿no? Hay mucho temor, hay susto, hay incertidumbre, hay elementos que muchos educadores dicen, mira, yo no alcancé porque tuve que priorizar, y muchos chicos también dicen, bueno, me habrán pasado no todos los contenidos, tienen esta mirada a lo mejor tan estructurada, ¿cierto? También para mirar cómo va a ser la prueba, que finalmente lo que trasluce ese comentario es un poco de temor. Entonces quisiera, si usted puede, ¿cierto?, darnos cierta tranquilidad dentro de las posibilidades que usted tiene para clarificar también el contexto de esta prueba en este año tan particular. Sí, mire, respecto de la situación sanitaria, nosotros vamos a aplicar pruebas este año igual que el año pasado, es decir, dividiendo al grupo de postulantes en dos grupos, de manera de cumplir con los aforos, de tener la distancia, la misma del año pasado, lugares ventilados, va a ser 6, 7 y después 9 y 10 el segundo grupo de diciembre. En esa época del año es fácil tener buena ventilación, es época de calor, va a ser con las mismas medidas sanitarias del año pasado, y el año pasado no tuvimos ni un solo foco de contagio. Tuvimos una persona contagiada que fue una examinadora que se contagió en la comisaría de Puerto Cisne. Los carabineros estaban con coronavirus y no lo sabían. Fue nuestro único foco de contagio y ella fue aislada inmediatamente, se tuvo que quedar, iba por una semana a Puerto Cisne, se tuvo que quedar 14 días en la cuarentena ya, pero eso sería todo lo que nos ocurrió y fue en la comisaría. No ocurrió en ni una sola sala de clase, sala de rendición de pruebas. Por lo que estamos bien tranquilos de que a esta altura ya hemos aprendido todos a comportarnos, por supuesto con las mascarillas, etcétera, y que no debemos tener miedo de la situación sanitaria. Esperemos que esté mejor, pero esté como esté la situación sanitaria, va a ser con todas las medidas que finalmente las visa el Ministerio de Salud. Por el momento estamos de acuerdo en ellas, le parecen adecuadas esas medidas, pero, por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Salud tenía atribuciones para suspendernos la prueba si es que consideraban que no eran suficientes las medidas. Ya fuimos todo el tiempo revisados por el Ministerio de Salud y lo hicimos bien y los resultados fueron buenos, ¿verdad? Desde el punto de vista de los contenidos o la dificultad, yo creo que el año pasado fue más difícil en el sentido de que teníamos mayor inquietud respecto de qué es lo que éramos capaces de aprender o de mantenernos vigentes siquiera, no tanto de aprender, porque el año pasado tampoco hubo contenido de cuarto medio, o sea, también usamos la priorización curricular y el año pasado no hubo ni un solo contenido de cuarto medio. Este año también tenemos unos temarios que están reducidos y aparte de eso, estamos publicando las preguntas del nuevo tipo, donde comentamos distintas maneras de resolverla. En matemáticas publicamos estrategias distintas, donde algunas son muy poco académicas. De hecho, el mensaje que dimos el año pasado, y la pueden encontrar, esa es la primera pregunta que publicamos en matemáticas, era una pregunta de cuadrar un promedio. Que dijimos, todos los estudiantes, incluso de enseñanza básica, saben resolver el problema. ¿Qué nota necesito en la última prueba para tener un 6.5 final? ¿Verdad? Eso lo saben hacer. Cuando uno lo pregunta en un contexto académico, lo que uno espera es que no la preguntamos tal cual, la preguntamos con una persona que entrenaba de lunes a viernes una cierta cantidad de tiempo y que lee que para estar en la forma física que quiere estar necesita entrenar 6 días, no 5 como estaba entrenando ella, y otro promedio diario sobre los 6 días. Entonces se le pregunta cuánto necesita entrenar el sábado para que el promedio sobre los 6 días sea el deseado. Es cuadrar el promedio, lo mismo que todos los estudiantes saben hacer. ¿Cuánto necesito en la última prueba para tener la nota que yo quiero? En otro contexto. La gracia es reconocer que es el mismo problema. Entonces, la primera forma de resolverla es con una ecuación, con álgebra, pero después con un dibujito. Y los estudiantes lo resuelven por ensayo y error, y saben que si se pasan de largo lo bajan, etcétera, y lo saben resolver. Y entonces el mensaje es
tú haces matemática todos los días, solo que no lo reconoces como algo que se pregunta en una prueba o como algo que se enseña en el colegio, pero todo vale, tiene puntos. Si tú resuelves un problema matemático, eso tiene puntos y puedes resolverlo entonces a tu pinta, como tú quieras. Lo que importa es que lo sepas resolver. Y eso está muy presente en todo lo que estamos haciendo. Por supuesto que en las pruebas el cambio va siendo de poco, pero está este mensaje que es una invitación también. El año pasado, cuando partimos en comprensión lectora, parte diciendo las declaraciones: no es cierto que los jóvenes no lean, lo que pasa es que no le preguntamos eso que leen, y ahora nos estamos esforzando en preguntarle aquello que ellos de verdad les toca leer, ¿verdad? Y entonces es una prueba mejor en el sentido que con esta gran reducción de contenido y que tenemos más certeza de que todos tuvieron la oportunidad de aprender aquello que le estamos preguntando, es una prueba mejor técnicamente, pero también es una prueba más cercana, también porque sabemos que las condiciones afectivas influyen, ¿no? Pero también porque se los decimos y les mostramos, mira, esto lo puedes resolver con álgebra, pero también de otra manera, ¿no? Con un dibujito, con un esquema, etc. Entonces, miren los temarios, miren los modelos de prueba. Están publicando los modelos, pero también hemos reeditado los modelos antiguos, marcando con una cruz lo que ya no entra, ¿verdad? Y con un ticket verde lo que sí es algo que se podría preguntar. Miren las preguntas del nuevo tipo que se están publicando, conversen entre ustedes. Si hay una cosa, nosotros pensamos que la pandemia a nivel de la educación escolar, como más afecta a los estudiantes para efectos de la prueba, no es tanto por lo que no hayan estudiado o no les hayan enseñado, es por el hecho de que vivan esta tensión que es salir del colegio, empezar a tomar decisiones, dar una prueba estresante, con un tremendo peso porque todo el mundo espera cosas de uno y que eso es una carga enorme, sobre todo a esa edad, es una carga muy grande, que lo que más afecta a la pandemia es vivir todo eso en soledad. Así que, por favor, júntense como puedan, júntense a distancia, conversen, prepárense, más que por preparar preguntas, por compartir esa experiencia y para estar menos ansiosos. Nuestra preocupación el año pasado es, todo esto que estamos haciendo, pensamos, no es para que aprendan más, es para que estén menos ansiosos. La salud mental es lo más importante, pensamos en este momento. Sí, bien, señora Leonor, compartimos con usted también esta preocupación de ofrecerle a nuestros jóvenes un espacio de tranquilidad, porque sabemos que en esta prueba, si bien los adultos lo comprendemos a lo mejor porque ya lo hemos vivido, uno no se juega la vida, pero sí para ellos es una instancia de mucho estrés, de mucha incertidumbre, y pareciera ser que aquí se juegan, ¿cierto?, las cartas totales para lo que viene. Y claramente eso cada uno lo tiene que ir aprendiendo en la medida que lo vive también, pero sí yo, en nombre de la institución a la que represento, lo que le pedimos al DEMPE, ojalá, es publicar muchos más modelos de pruebas, de preguntas, que nuestros chicos se familiaricen con el instrumento, porque en la medida que yo conozco cómo me van a evaluar, cómo me van a medir, efectivamente puedo enfrentar el proceso con más tranquilidad. Lo que hoy día existe también es una cuota de incertidumbre producto de esta prueba de transición que a la larga, ¿cierto?, se solucionaría en parte con más publicaciones, más elementos que nos ayuden también a guiar a nuestros chiquillos. Entonces yo en eso, muy responsablemente, también se lo pido a usted como representante del DEMPE, que para nuestros jóvenes sería de mucha ayuda, ¿no?, contar con más y más instrumentos publicados que a ellos les vaya dando también esa tranquilidad para responder el instrumento de mejor forma. Así es que quisiera agradecerle su tiempo, su disposición, para poder, ¿cierto?, responder también nuestras inquietudes, y también entendemos que están muy ocupados en toda esta ideación, ¿cierto?, de lo que ya viene, pero como usted bien dice, el espacio fundamental también está al lado de los jóvenes, porque son ellos los que se van a ver enfrentados a este proceso, así que le agradezco mucho.
Muchas gracias a ustedes. La verdad es que nosotros como que no podemos hacer más modelos que los que estamos publicando. Entonces son las preguntas del nuevo tipo y esta reedición de los modelos antiguos, la verdad es que igual sirve porque sube el ánimo cuando uno ve una crucecita. Esto ya no tengo que preocuparme de esto, ya no entra, sube el ánimo. Tratamos, pero realmente es grande la tarea que tenemos y ojalá pudiéramos hacer más, pero no podemos hacer más modelos que uno de cada prueba, ¿no? Y en eso estamos publicándolo y publicando nuevas preguntas, en eso, preguntas del nuevo tipo. Bien, pues muchas gracias nuevamente. Gracias, Henry, gracias por su tiempo ahí. Bueno, nuestros jóvenes, los profesores le agradecen también, en nombre del Colegio Domingo Sabio también, don Edgardo Moyano, dice muchas gracias por la información que hemos compartido. Muchas gracias, señora Leonor, por su presencia, ha sido muy amable, le agradezco haberse dado el tiempo, dice, para compartir con nuestros estudiantes. Así es que, de verdad, le agradecemos su tiempo y la disposición que ha tenido hoy día para resolver las dudas de nuestros chicos y chicas, en este caso. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. A todos. Gracias. Le pedimos a los jóvenes que permanezcan en la sesión, por favor, los jóvenes del colegio, las chicas también están invitadas, los educadores, para permanecer en esta sesión, porque vamos a tener también una ceremonia de cierre y en eso nos va a acompañar el padre Osvaldo. Así que escuchamos atentamente. Así es, solamente este es un momento muy breve, pero es para cerrar esta semana vocacional. Estimados estudiantes y estimados educadores y educadoras, queremos ir llegando al cierre de esta semana vocacional que se nos ha convocado desde hace 5 días completos para los estudiantes de enseñanza media y particularmente para los estudiantes de tercero y cuarto medio. Nos propusimos ofrecerle un espacio de sensibilización y de cuestionamiento vocacional marcado por el testimonio de diversas personas que desde las diversas áreas del saber y del servicio les invitaran a que ustedes mismos descubrieran su vocación. Hemos elegido como lema para esta semana vocacional, se buscan héroes, pero decíamos también que no de esos héroes de historieta o de cómics, sino que esos hombres y mujeres, muchas veces anónimos, pero con un fuerte compromiso vocacional por el mundo y por las demás personas. Héroes y heroínas cuyo único superpoder sea el amor hecho servicio a través de la vocación. Hemos tenido grandes invitados. El testimonio de la hermana Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, del comandante de bomberos Francisco Ramírez, del padre Cristian Sapiains, del constituyente Benito Baranda, de Paola Sobarzo, investigadora en doctorado en Alemania, y esta mañana del académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, Rodrigo Bruna. Además, hemos tenido el conversatorio vocacional sobre la vocación salesiana con aspirantes y prenovicios. Otro conversatorio con 3 antiguos alumnos del LAB, ensayo de las pruebas de transición universitaria, charlas sobre la modalidad de ingreso a la universidad, formas de financiamiento, encuentro por áreas de intereses de cada estudiante, una charla sobre el manejo del estrés en jóvenes y la participación de la directora del DEMRAE. Diversas universidades e instituciones han estado presentes. El Preuniversitario CEPECH, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Chile, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Santiago de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica Silva Enríquez. Como podrán ver, hemos tenido un espectro amplio y variado, tratando de responder a los diversos intereses y llamados vocacionales de nuestros estudiantes. También los buenos días de la semana de todos los niveles del LAB han sido testimonios vocacionales más extensos. Se ha trabajado la temática vocacional en las clases de orientación. Se han realizado más de 15 cápsulas vocacionales de personas del LAB. En fin, se ha realizado mucho trabajo para esta semana. Esperamos que haya sido provechoso para ustedes. Al ir haciendo síntesis, queremos pedirle a nuestra rectora, la profesora Marcela Yáñez Mendoza, que nos dirija su mensaje final de esta semana vocacional, considerando lo que hemos vivido en estos días. En primera instancia, un saludo cariñoso también a los educadores del Colegio Domingo Sabio que nos acompañan, a los jóvenes, a las jóvenes y a nuestros chicos del LAB y educadores también del LAB. Yo quisiera agradecer en primera instancia a los organizadores de esta instancia. Cierto que ha sido maravillosa, ha sido una semana intensa,
pero llena de cariño, preparada también para todos ustedes, porque sabemos que nos convoca, y lo decía el padre director desde el primer día, ojalá nosotros pudiésemos cumplir con esta misión de ayudarles a descubrir su proyecto de vida. Esa sería una gran tarea que pudiésemos desarrollar como colegio y queremos contribuir. Yo pensaba en esta semana en esta imagen del héroe. Este héroe es cierto que durante la historia de la humanidad ha tenido distintas características. Pensaba también en lo que a mí me corresponde cuando hablo del héroe literario. Ese héroe literario que a lo largo de las distintas épocas va variando, ¿cierto? Un héroe en una primera época más clásica que estaba asociada a los dioses, estaba asociado a la mitología, después avanzamos, ¿cierto?, a una época mucho más medieval en donde hay un caballero, ¿cierto?, que representa la heroicidad llevada a la liberación de su pueblo, que sus características son las valentías, ¿cierto?, y las gestas grandes que lo llevaban a batallas para defender ideales también de su ciudad, de su pueblo, de su identidad cultural. En el Renacimiento veíamos ahí un cambio con el héroe, ¿cierto? Porque se asociaba más bien a un tema de la fama, a la belleza. Incluso se hablaba de que los héroes tenían ciertas características físicas que los hacían muy atractivos. Después nos saltamos a la época romántica desde la literatura, en donde se habla de héroes más bien asociados al artista, ¿cierto? A ese artista genial, un poco bohemio, que también se encontraba, ¿cierto?, con la figura de esta mujer a la que lograba cautivar. Tenemos el héroe realista, que es un héroe a lo mejor que vive más el problema, ¿cierto?, de su propia existencia, y ese héroe que se cuestiona, ¿ya?, frente a las situaciones que le toca vivir. Pero yo les preguntaría hoy día, queridos chiquillos, bueno, ¿qué héroes quieren ser ustedes? Durante la semana hemos visto también modelos de héroes, ¿cierto?, de las historietas. Hemos recorrido distintas imágenes en los buenos días. Pero la pregunta de fondo que habría que hacerse, ¿cierto?, es ¿qué héroe quiero ser yo? Ese héroe romántico que luchaba por su bella dama, aquel héroe, cierto, medieval que tenía que vivir una gesta heroica. Tal vez no. Tal vez el héroe que hoy día necesita nuestra patria, cierto, y nuestra humanidad es aquella persona, como decíamos, de carne y hueso, que lucha por el bien. Si hay algo que confluye como característica común de todos estos héroes, es finalmente la búsqueda del bien. Y yo diría que esa búsqueda del bien no solo tiene que ver con el bien para mí, sino cómo hago el bien para los demás, cómo me comprometo en un cambio sustantivo que también haga mejor a mi patria, haga mejor, ¿cierto?, a la humanidad, haga mejor la convivencia. Queridos chiquillos, chiquillas, ¿cierto?, educadores, hemos vivido en nuestro país días vertiginosos, pero también llenos de esperanza. A nivel nacional estamos viviendo cambios, pero muy importantes. Entonces yo me preguntaría hoy día, ¿qué tipo de liderazgo, qué tipo de heroicidad quiero vivir en este periodo en que Chile se encuentra? ¿Cómo quiero participar de estos cambios? Hemos visto, ¿cierto?, cómo han cambiado los patrones también a nivel del poder político. Bueno, ¿cuál es el papel que ustedes quieren jugar en esa realidad? Yo diría que nosotros no estamos lejanos a eso. La participación de cada uno es importante. Por lo tanto, necesitamos de todos estos héroes, necesitamos de todas las heroínas. No necesitamos hoy día el antihéroe, aquel villano, ¿cierto?, que lucha desde el mal, sino que el héroe que se compromete desde el bien. Así que, queridos chiquillos, yo los quiero invitar en este cierre ya de la semana vocacional a que ojalá nos podamos encontrar con ese héroe interno que cada uno tiene. Descubra cuáles son sus características. A lo mejor no tiene superpoderes, como lo que revisamos hace algunos días, esa como genialidad de los sentidos, o a lo mejor, ¿cierto?, una super telaraña que le permita volar por los aires. Pero sí tiene un superpoder, como lo decíamos, que es el amor, esas ganas de servir a los demás, esas ganas de enfrentar la adversidad. Yo me quedaba con una precisión ahí que hacía algunos días, varios de los invitados decían, finalmente, ¿dónde estuvo mi situación puntual para decidir aquel camino vocacional que yo quería? Era también en aprovechar aquella oportunidad cuando se me brindaba, en tomar buenas decisiones. Y eso es lo que creo yo que hace un héroe. En su contexto toma las mejores decisiones que puede y se compromete por el bien, se compromete por los demás. Yo quisiera solamente terminar con una pequeña expresión que me gustó mucho, porque es una metáfora que nos permite también identificar esta característica que hemos trabajado esta semana, y que es del Papa Francisco, que me interesó mucho porque hace alusión a lo que nosotros también buscamos. Dice, la barca de nuestra vida avanza lentamente,
siempre inquieta porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades del mar. Ojalá que cada uno tenga esa capacidad heroica para enfrentar la adversidad del mar, pero por sobre todo, ¿cierto?, para llegar a un final feliz. Porque finalmente lo que todos queremos y lo que Don Bosco siempre deseó para nosotros es que fuéramos felices aquí y en la eternidad. Y yo creo que si en la medida que empezamos a descubrir por dónde circula nuestro barco, por qué aguas queremos recorrer la vida, lo más probable es que lleguemos a un puerto de felicidad. Así que, queridos jóvenes, les deseo que ojalá, ¿cierto?, todo lo vivido durante esta semana, los mensajes que hemos escuchado, sirvan para iluminar aquellas decisiones vocacionales que cada uno tiene que tomar. Les deseo lo mejor y, tal como Don Bosco lo decía, que seamos felices todos aquí y en la eternidad. Esa es nuestra búsqueda. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a nuestra rectora, la profesora Marcela Yáñez, y antes de ir finalizando les queremos pedir que nos ayuden a seguir mejorando esta semana vocacional en los años venideros. Para ello, les hemos enviado a sus correos institucionales un formulario de evaluación para que podamos considerar lo que ustedes nos indiquen. También lo compartiremos ahora en el chat de esta sesión. Así que mientras lo van contestando, si no es ahora, en otro momento, les queremos invitar a que puedan colocar en el chat alguna resonancia de con qué se van de esta semana vocacional. Quizá algún agradecimiento o alguna frase que nos pueda inspirar, ¿ya? Tanto de educadores o estudiantes. Bueno, hacer una pequeña síntesis con lo que se quedan de esta semana vocacional, de manera tal de que podamos ir realizando este momento ya de conclusión de esta semana e ir realizando posteriormente nuestra oración. Seguimos entonces, Marisa, con la finalización. Para finalizar, los invitamos a rezar desde sus casas la oración por las vocaciones que se proyectarán. Señor, dígnate mostrarme el camino que debo elegir para servir a mis hermanos y glorificarte. Haz mi corazón eternamente disponible y mi voluntad siempre pronta a dar lugar a tu voluntad, que es mi felicidad. Ayúdame a descubrir mi vocación para ser feliz con ella y hacer feliz a otros y a otras con ella. Quiero responder generosamente a tu llamado, cualquiera que él fuere. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a conservar el ideal de mi juventud. María, Madre de Jesús y Madre mía, enséñame a descubrir la vocación y dame fuerzas para seguirla. Amén. De esta manera, vamos cerrando esta semana vocacional 2021. Agradecemos a las áreas de apoyo, de evangelización, al equipo directivo, a los profesores y profesoras por la organización de esta semana vocacional, también por las personas que desde el Colegio Domingo Sabio nos han acompañado en este último momento. Muchas gracias a todos, a todas por este momento y esta hermosa semana vocacional. Nos vamos cansados, pero con la satisfacción de haberle entregado las mejores iniciativas para que nuestros estudiantes puedan reflexionar qué es a lo que les llama Dios para sus vidas. En otras palabras, cuál es su vocación. Que tengan muy buenas tardes.